Cordelia Marston firmó el registro de la capilla antes de que el duque de Hartwell pronunciara un solo voto. Y la punta de acero de la pluma rasgó con tanta fuerza el papel en la capilla de St. Old Helm que todos los invitados escucharon a la novia elegir el silencio para su futuro. El vicario había leído los votos de Edmund Hartwell con una voz cuidadosa y tensa, mientras el duque permanecía a su lado vestido de un negro severo, con los hombros anchos e inmóviles bajo una tela cortada para un erudito soldado, no para un adorno de salón. Su mano derecha, pesada por el sello de los Hartwell, rozó la página cerca de la de ella. Sus dedos estaban cálidos, su boca no se había movido. Cordelia no retiró la mano, terminó el trazo final de Marston. Añadió Hartwell con una firmeza que hizo que los acreedores arruinados de su padre se inclinaran hacia adelante en sus bancos, y levantó sus tranquilos ojos grises hacia el hombre que acababa de convertirse en su esposo, sin dedicarle ni una sola sílaba de sí mismo. Sus profundos ojos azul cobalto se encontraron con los de ella. Una cicatriz fina y pálida en su sien izquierda atrapó la luz de las velas de la capilla, plateada sobre su piel morena. Él inclinó la cabeza una vez, no con ternura ni con frialdad, sino como si reconociera la conclusión de un contrato que a ambos les había costado más que tinta. Su gracia, murmuró el vicario, extendiendo la arena para secar la tinta. Edmund la tomó. Los granos finos siseaban sobre el registro como la lluvia de primavera sobre la piedra de Yorkshire. Cordelia no podría haber sabido. Mientras el humo de la cera de abeja se elevaba sobre el altar y el encaje en su muñeca le punzaba la piel, que antes de que terminara la noche, el duque mudo rompería 5 años de silencio por una sola palabra. No podría haber sabido que desearía, con una amargura que sabía a cobre viejo en su lengua, nunca haberla escuchado. Solo sabía que su padre exhaló detrás de ella, como si la firma hubiera quitado una piedra de molino de su pecho. El profesor Marston olía ligeramente a polvo de biblioteca, jabón de lavanda y al té olón que olvidaba en su escritorio cada vez que los verbos griegos lo atrapaban por el cuello. Había entrenado a Cordelia para llevar cuentas, antes de que aprendiera a bordar rosas. Le había enseñado que una columna de cifras podía confesar más que una boca culpable. No le había enseñado cómo casarse con un hombre que se negaba a hablar. «Hija», susurró él mientras ella se giraba desde el registro, su mano manchada de tinta temblando en el extremo del banco. «Me has salvado», Cordelia tocó su manga. La lana estaba brillante por el uso. «No, papá. He convertido una deuda en un título. Confío en que el mundo antiguo haya producido transacciones menos alarmantes». Su risa acuosa se interrumpió y se quebró. El sonido le dolió más que si hubieran sido sus lágrimas. Así que sonrió hasta que los hombros de su padre se relajaron. Al otro lado del pasillo de la capilla, Lord Roland Hartwell se secaba el labio inferior con un pañuelo de encaje. El tío de Edmund era apuesto, de una manera marchita, como fruta dejada demasiado tiempo en una habitación cálida. Un cabello rubio brillante caía sobre una frente alta. Sus mejillas estaban sonrojadas. Sus ojos azules, casi tan brillantes como los de Edmund, carecían de su profundidad. Su chaleco de seda era de color verde pavo real. Los puños de su abrigo eran violetas. Los colores eran caros, mal combinados y un poco demasiado ansiosos. «Una economía encantadora», dijo Roland lo suficientemente alto como para que 2 damas ancianas lo escucharan. «Las deudas de un erudito saldadas. Un ducado asegurado contra la soledad inconveniente». Hartwell siempre ha llevado cuentas curiosas. Cordelia giró la cabeza. Su falda de seda gris paloma susurró alrededor de sus tobillos, y el encaje de marfil en su corpiño se elevó con una respiración medida. «Entonces soy afortunada», dijo ella, «de que sepa leer cuentas con fluidez». La sonrisa de Roland se ensanchó, la de Edmund no, pero Cordelia vio como su mano, la del sello, se cerraba una vez, con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron pálidos. La puerta de la capilla se abrió a la luminosidad de principios de abril. El aire que olía a lluvia, hierba cortada y espino mojado barrió los juncos. Afuera, la capilla de la propiedad se agachaba en piedra pálida junto a Hartwell House. Y más allá, las colinas de Yorkshire levantaban sus hombros verdes bajo un cielo lleno de nubes plateadas. Cordelia puso un pie en el umbral, como la esposa de un hombre cuyo silencio tenía más fuerza
que los discursos de la mayoría de los caballeros. Ned Calloway, el joven caballerizo mayor, estaba junto al carruaje ducal, con su sombrero apretado contra el pecho y su rostro pecoso, dispuesto en lo que claramente creía que era una solemnidad grandiosa. «Disculpe su gracia», soltó ante Edmund, «pero he puesto a los caballos grises, ya que parecían los más adecuados para una boda, al no ser ni demasiado alegres ni demasiado sombríos». Cordelia miró a los caballos, ambos pateando y sacudiendo sus crines plateadas y húmedas. «Un equilibrio matrimonial difícil, señor Calloway». Ned parpadeó ante ella. «Sí, su gracia, los caballos entienden esas cosas. Por primera vez desde que los votos fueron pronunciados por la boca de otro». Cordelia quiso reír. No se permitió más que la más mínima curva en una esquina de sus labios. Edmund miró esa curva como si hubiera emitido un sonido. El banquete de bodas tuvo lugar en el largo comedor de Hartwell House, donde la lluvia de primavera golpeaba suavemente contra las ventanas de cristal emplomado y oscurecía las piedras de la terraza. Los platos de plata humeaban bajo techos de yeso elevados. Cáscara de naranja, capón asado, pan caliente, cera de abeja y rosas de invernadero hacían que el aire fuera lo suficientemente rico como para saborearlo. Cordelia comió. No tenía paciencia con las novias que flotaban a través de las catástrofes sobre aire azucarado. Su padre había vendido sus libros, la plata de su infancia y, finalmente, su mano para mantener a los alguaciles fuera de su puerta. Por lo tanto, aceptó el syllabub, la trucha fría y 2 almendras confitadas con el apetito lúcido de una mujer que pretendía sobrevivir. Cuando una tía anciana por matrimonio se quedó mirando su plato, Cordelia levantó su cuchara. «He descubierto que el dolor y el hambre pueden ocupar el mismo cuerpo», dijo. «El hambre es menos educada, así que me ocupo de ella primero». La tía se atragantó con un sorbo de vino caliente Ned Calloway, apostado cerca del aparador por alguna razón que nadie explicó. Hizo un sonido como una tos ahogada por una sonrisa. Edmund se sentó a la cabecera de la mesa, silencioso e indescifrable. Una pequeña pizarra descansaba junto a su plato, intacta. Él no le había escrito a ella, no le había escrito a nadie. Su manga negra rozaba el damasco blanco cada vez que alcanzaba su copa. Sus manos eran anchas, cuadradas y casi sorprendentemente vivas contra toda esa quietud pulida. Cordelia se sintió observada, no inspeccionada como las damas del condado inspeccionaban su vestido. Su cabello color bronce cobrizo trenzado en una corona simple, su esbelta altura y su porte erguido. Edmund observaba como si estuviera escuchando sin oídos. Roland se sentó a 3 asientos de distancia y vertió salsa sobre su capón hasta que el plato brilló. «Mi sobrino siempre ha tenido nociones inusuales de la felicidad doméstica», dijo. «No se sienta herida si le deja toda la conversación a usted, duquesa». «He sobrevivido a cenas académicas», dijo Cordelia, cortando su trucha con presión exacta. «Los hombres me han discutido a Homero durante 4 horas mientras yo sostenía la sal». El silencio tiene su novedad. Roland se rió primero. Otros lo siguieron con incertidumbre. Edmund miró hacia abajo. Su pulgar se movió una vez sobre el sello de los Hartwell, trazando el escudo grabado. Una vela en la ventana de una torre. La señora Heywood, el ama de llaves, entró con un lacayo a su espalda. Tenía 60 y tantos años, con el cabello gris acero recogido en un moño lo suficientemente apretado como para disciplinar a toda la habitación. Su vestido negro olía ligeramente a almidón y lavanda. Colocó un plato tapado frente a Cordelia con el respeto debido a una duquesa y la precaución debida a un intruso. «Su gracia», dijo señora Heywood. Cordelia levantó la tapa e inhaló canela, mantequilla y manzana horneada. «Si esto es una ofrenda de paz, está excelentemente armada». La boca severa del ama de llaves se crispó antes de que pudiera evitarlo. Edmund también vio eso. Al caer la tarde, los invitados se habían dispersado en grupos murmurantes y ruedas de carruaje sobre la grava mojada. Cordelia estaba un retrato del padre de Edmund, un hombre de hombros anchos con ojos color cobalto, con una mano descansando cerca de una vela pintada. Un lema tallado en el marco llamó su atención. «Mantén la vela encendida, vieja tontería de los Hartwell», dijo Roland detrás de ella. Su colonia llevaba demasiada bergamota. «Mi hermano coleccionaba frases de la misma manera que los hombres más pobres coleccionan facturas sin pagar».
Cordelia no se giró de inmediato. Un lema familiar, un regaño, una oración, una molestia. La copa de Roland hizo clic suavemente contra una mesa auxiliar. Mi difunta cuñada lo adoraba, también la chica más joven, cuando todavía estaba con nosotros. La chica más joven, Cordelia se giró. Se refiere a la hermana de su gracia. La sonrisa de Roland cambió apenas un ápice. Mi querida duquesa, lleva casada mediodía y ya cataloga los fantasmas de la familia. Solo aquellos que me presentaron el desayuno. Sus ojos brillaron, pero antes de que respondiera, Edmund cruzó el salón. Se movió sin prisa, pero la gente se apartó, como si una puerta se hubiera abierto en una pared. Se detuvo junto a Cordelia y levantó su pizarra. La tiza se movió en trazos blancos cortos. Giró la pizarra hacia Roland, no hacia ella. Suficiente. La palabra no fue pronunciada, pero alteró el aire. Los dedos de Roland se apretaron alrededor de su copa, hasta que el cristal sonó. Naturalmente, murmuró Roland, uno no debe sobrecargar a una novia con la historia familiar. No antes del anochecer. Cordelia sintió que el calor subía bajo su encaje. La mirada de Edmund se desvió hacia ella y, por un segundo imprudente, deseó que él escribiera algo destinado solo a ella. Una orden, una disculpa, una advertencia, cualquier cosa. Él limpió la pizarra con el lado de su pulgar. Esa fue su primera lección en Hartwell House. El silencio podía ser utilizado como una puerta cerrada. El dormitorio de la duquesa olía a ropa de cama de lavanda, cera de abeja y al leve frescor mineral de la piedra antigua. Un fuego ardía con demasiada cortesía en la gran chimenea. Alguien había colocado rosas blancas en un cuenco de porcelana azul y había preparado la cama hasta que las sábanas brillaban como escarcha. Cordelia estaba de pie en el centro de la habitación, con el vestido de novia desabrochado por la espalda, gracias a una criada que, tras sonrojarse, salió huyendo. El encaje de marfil se deslizó, dejando al descubierto su hombro. Su trenza de un tono bronce cobrizo empezaba a deshacerse, y algunos rizos se sentían cálidos contra la nuca. En el espejo, lucía hermosa, con esa expresión severa y atónita de quien ha sido vestida para el sacrificio, pero que ha llegado a la cita con un libro de cuentas en el bolsillo. Esperó a su marido hasta que la vela se consumió lo suficiente como para formar una perla de cera en la mecha. A las 11:30, dejó escapar una carcajada. No fue un sonido alegre. Muy bien, su excelencia dijo a la habitación vacía. Si no va a venir a la noche de bodas, la noche de bodas vendrá usted. Se envolvió en un chal oscuro, tomó una vela y abrió la puerta. Hartwell House por la noche era un laberinto de susurros. El repiqueteo de la lluvia contra los cristales emplomados, el crujido de las tablas bajo las viejas alfombras, el sonido lejano de los criados echando los cerrojos y el roce suave de sus propias zapatillas sobre la piedra. Los retratos observaban desde la galería con una desaprobación barnizada. En algún lugar allá abajo, un reloj dio una campanada y luego contuvo el aliento. Cordelia siguió la luz. Se filtraba bajo la puerta de la biblioteca, una fina hoja de oro cortando el suelo del pasillo. Apoyó la palma de la mano sobre el pomo de latón. Estaba tan frío que le dolió. Le aconsejo que esté decentemente ocupado, dijo a través de la puerta. O indecentemente preparado para dar explicaciones. No hubo respuesta, entró. La biblioteca era inmensa, forrada de suelo a techo, con libros antiguos que olían a cuero, polvo, humo y a la dulce sequedad del papel. Un fuego agonizante se había reducido a brasas rojas. Una cortina de terciopelo colgaba a medio cerrar sobre una ventana alta. Más allá, la lluvia de primavera plateaba el vidrio negro. Edmund estaba de pie frente a la cortina, en mangas de camisa y chaleco, con el pelo negro húmedo en las sienes. Sus hombros llenaban la estrecha franja de luz reflejada. Se giró. A Cordelia se le cortó el aliento contra su voluntad. Sin la chaqueta formal parecía más corpulento, más peligroso en su contención. La cicatriz en su sien brillaba con un tono pálido. Sus ojos de color cobalto recorrieron su cabello suelto, su chal y sus dedos desnudos aferrados al candelabro. «Has omitido una costumbre», dijo ella. Él se estiró para alcanzar la pizarra sobre la mesa. «No». Ella dio un paso más. La alfombra era suave bajo sus pies, su pulso. «No, puedes escribirle a tus abogados, a tus criados y a tíos inoportunos. Pero no vas a escribir para evitarme a mí».
Te casaste conmigo esta mañana. Te sentaste a mi lado todo el día como un santo de piedra lleno de deudas. Me dejaste arriba, en una alcoba preparada para un ritual que ninguno de los dos pidió. Mírame y responde a una pregunta. Su mano se detuvo sobre la pizarra. ¿Fui comprada para ser tu duquesa? Preguntó ella, con palabras tan silenciosas como quirúrgicas. ¿O para ser tu testigo? El fuego crujió. La lluvia resbalaba por el cristal. La garganta de Edmund se movió. La miró como si los ojos grises de ella lo hubieran arrastrado al borde de un acantilado al que juró no acercarse jamás. Su mano se cerró sobre el respaldo de la silla. La madera pulida emitió una leve protesta bajo su agarre. Cuando habló, su voz era áspera, grave y desacostumbrada. Una sola palabra arrancada de algún compartimento sellado bajo sus costillas. Lenora Cordelia se quedó inmóvil. La llama de la vela tembló entre ambos. La cera calentaba sus dedos. El nombre flotó en la biblioteca con la intimidad de una mano posada sobre la piel. No, Cordelia Lenora. El rostro del duque cambió como si el sonido lo hubiera golpeado. Un dolor feroz e inmediato cruzó sus ojos antes de que la disciplina volviera a sellarlos. Se dio la vuelta, tomó su chaqueta de la silla y cruzó la habitación. ¿Quién es ella?, exigió Cordelia. Su mano se detuvo en la puerta. ¿Quién es Lenora? Él no respondió. La puerta se abrió dejando entrar una ráfaga de aire más frío del pasillo. Y Edmund Hardwell dejó a su esposa en la biblioteca, con la primera palabra que pronunciaba en 5 años. La mañana trajo consigo el olor a pan, té oolong y lana mojada. Cordelia entró en el comedor con un vestido de muselina azul pálido, porque negarse a aparecer le habría dado demasiada satisfacción a la casa. Su cabello estaba recogido en una trenza impecable, con el bronce cobrizo pulido por el débil sol de abril. Sus ojos se sentían irritados por el insomnio, pero estaban tranquilos. La calma había prendido, esa vez es una hoja envuelta en seda. Edmund estaba sentado al otro extremo de una larga mesa pulida. La distancia entre ellos podría haber servido para negociar un tratado. Las campanas de plata brillaban bajo las ventanas. La lluvia golpeaba suavemente la piedra de Yorkshire y afuera. No con urgencia, simplemente con persistencia. Se levantó cuando ella entró. «Qué galante», dijo Cordelia. «Si hubiera sabido que te levantabas por las mujeres a las que abandonas. Podría haber bajado antes». La señora Haywood, que servía el té en el aparador, se quedó congelada durante un segundo preciso. La expresión de Edmund no cambió. Él señaló la silla en el extremo opuesto. Cordelia cruzó la alfombra, puso ambas manos sobre el respaldo de la silla y no se sentó. «No, si la conversación debe recorrer tanta distancia, voy a necesitar un caballo». La comisura de la boca de la señora Haywood amenazó con revelarse. Edmund tomó la pizarra junto a su plato y escribió: «Por favor, siéntate». Eso no es una respuesta. Él borró la pizarra. «Por favor, come». Eso es una estrategia. Él miró el plato de ella, donde un lacayo había servido riñones, huevos, tostadas y mermelada. Su mirada pasó al rostro de ella, con una duda apenas perceptible. Cordelia se sentó. «No te sientas aliviado. Estoy comiendo porque estoy enfadada, y la ira da mucha hambre». Los dedos de Edmund se quedaron quietos alrededor de su taza de té. Durante 10 minutos, en la habitación solo hubo el sonido de los cubiertos, la lluvia y los pasos cuidadosos de la señora Haywood. Cordelia untó mermelada en su tostada. La cáscara de naranja y el azúcar alegraron su lengua. No permitiría que la humillación agriara el desayuno. Había soportado comidas peores junto a hombres que creían que citar en latín disculpaba sus malos modales. Por fin, dejó el tenedor. «El nombre que pronunciaste anoche». Los hombros de Edmund se tensaron. Lenora, sus ojos se levantaron. Se espera que comparta casa con un fantasma, un amante o un recuerdo. La taza tocó el platillo con un pequeño chasquido de porcelana. El rostro de la señora Haywood se puso blanco alrededor de la boca. Edmund escribió una palabra. «No». Cordelia se recostó. El respaldo tallado de la silla se clavó entre sus hombros. «No, ¿a qué? ¿Al fantasma, al amante o al recuerdo?» «Admiro la economía en la administración del hogar, su excelencia, pero no en la gramática». Un lacayo dejó caer una cuchara, sonó contra las tablas del suelo e hizo que todos se sobresaltaran. Excepto Edmund, volvió a escribir, más despacio. «No preguntes». Cordelia sintió el viejo frío familiar instalarse detrás de su esternón.
No era miedo, era cálculo. Mi padre una vez me dijo que no preguntara por qué su comerciante de vinos recibía el pago antes que su casero, dijo ella. Esa fue la semana en que descubrí 3 acreedores y un pagaré falsificado. Edmund la miró fijamente. No preguntes, nunca es una respuesta. Es el lugar donde una respuesta ha sido enterrada bajo los muebles. La señora Haywood emitió un sonido leve. Edmund giró la cabeza hacia el ama de llaves, y algo pasó entre ellos que Cordelia no pudo descifrar. Eso dolió más de lo que esperaba. Se apartó de la mesa. Inspeccionaré mi nueva prisión, mientras redactas una negativa más completa. Edmund se puso en pie. Ella levantó una mano. Si me sigues, asumiré que has elegido conversar. Él permaneció donde estaba. Por lo tanto, Cordelia salió con la espalda recta, su tostada sin terminar, y el nombre de Lenora latiendo en su mente como un segundo pulso. Hartwell House no se dejaba conquistar fácilmente. Estaba construida a base de patios, pasillos y viejos rencores. La luz del sol entraba de mala gana por los ventanales y se posaba en brillantes rectángulos sobre los suelos de roble. El aire cambiaba de una habitación a otra. Cera de abejas en la galería, piedra húmeda cerca de la escalera norte, agua de rosas en el salón azul, humo en el cuarto de armas, al que no entró porque el olor a aceite y metal no le gustaba. En todas partes, la casa parecía detenerse cuando ella aparecía. Cordelia abrió las puertas. Encontró una salita de estar con bastidores de bordado abandonados bajo fundas de tela. Encontró un salón de música, donde el piano de cola había estado cerrado tanto tiempo que el polvo había suavizado su laca negra. Sobre una mesita cerca de la ventana, encontró un joyero de palisandro con incrustaciones de nácar. Cuando tocó la tapa, la señora Haywood habló desde el umbral. Eso no suena bien, Su Excelencia. Cordelia retiró los dedos. Muchas cosas en esta casa parecen preferir el silencio. El rostro del ama de llaves se tensó. Sus manos agarraron el manojo de llaves que colgaba de su cintura hasta que tintinearon. Algunos silencios son por respeto, otros por cobardía. Los ojos de la señora Haywood brillaron. Su Excelencia no es un cobarde, ahí estaba. Un nervio vivo bajo una armadura de hierro. Cordelia se giró completamente. No dije que lo fuera, dije que el silencio puede serlo. El ama de llaves miró el joyero como si pudiera abrirse solo. Su Excelencia, la difunta duquesa lo guardaba ahí. ¿La madre de Edmund? Sí, ¿Lenora lo tocaba? El aliento de la señora Haywood se cortó con tanta suavidad que Cordelia casi no lo nota. Afuera, el agua de lluvia se deslizaba por el tejado de la terraza y golpeaba la piedra en gotas constantes. El ala este no forma parte de la visita, dijo el ama de llaves. Cordelia no había mencionado el ala este. Ella sonrió sin calidez. Qué útil, me aseguraré de tomar nota. La señora Haywood dio un paso atrás, bloqueando el pasillo con un cuerpo que se había encargado de sirvientes, penas y genios ducales durante 40 años. Su Excelencia, por favor. Lo que detuvo a Cordelia, no el título, no la advertencia, la súplica. Ella inclinó la cabeza. Por hoy, los dedos de la señora Haywood se relajaron sobre las llaves. El metal emitió un pequeño tintineo de agotamiento. Cordelia continuó sola y encontró la puerta del ala este antes del mediodía. Estaba al final de un pasillo donde el aire se sentía más frío, como si las ventanas al fondo no se hubieran abierto en años. Una franja de luz primaveral se extendía por el suelo, pero no lograba calentarlo. La puerta era oscura, pulida por manos antiguas alrededor de la cerradura, y su placa de latón se había mantenido limpia a pesar del desuso. Ella la tocó. Frío, firme, cerrada detrás de ella, una tabla del suelo crujió. «Puede salir». «Señor Calloway», dijo Cordelia. Ned emergió de detrás de una armadura, con la expresión de un hombre al que pillan cortejando a un nabo. No estaba espiando su gracia. Estaba de pie detrás de un yelmo con plumas. Sí, su gracia. Pero en privado, Cordelia miró de él a la puerta. Esta ala alberga dragones. No. Su gracia, al menos no desde que llegué yo. Su rostro pecoso se sonrojó. La señora Haywood dice que nadie va allí. ¿Y su gracia? Su gracia va donde le place, siendo su gracia. Un análisis admirablemente feudal. Ned se animó. Gracias, su gracia, creo. La puerta del ala este permaneció cerrada entre ellos, oscura y muda. Más tarde, en un pequeño gabinete cerca de la escalera trasera, Cordelia abrió un cajón que se atascó en la madera hinchada. Se dio con un raspado seco.
Dentro yacía un cepillo de marfil de niño, lo suficientemente pequeño para una mano joven, con las cerdas aplastadas por el tiempo. Una cinta azul estaba atada alrededor del mango. El dorso de plata tenía grabada una inicial. L. La boca de Cordelia se secó, levantó el cepillo. Olía levemente a cedro, polvo y algo floral ya desvanecido. Quizás agua de violetas. Ningún amante guardaba el cepillo de un niño en un cajón olvidado. Ninguna amante dejaba cintas azules guardadas junto a los inventarios de la finca. Pero el nombre en la biblioteca había sonado como un anhelo. Por lo tanto, Cordelia volvió a dejar el cepillo exactamente como lo había encontrado. Cerró el cajón y se llevó la pregunta, consigo a los establos. El patio de los establos olía a heno, cuero, al calor de los caballos y a barro suave por la lluvia. Las golondrinas revoloteaban bajo los aleros. Una yegua alazana coceaba en su pesebre, y Ned Calloway intentaba hacer una reverencia mientras sostenía un cepillo de alfarero, una brida y media manzana en la misma mano. Su gracia dijo dejando caer la manzana. La yegua se la comió. Una casa generosa, observó Cordelia. Ese era mi almuerzo. Entonces le recomiendo negociar antes del próximo tratado. Ned sonrió con tanta amplitud que el establo pareció calentarse. Su gracia está en la guarnicionería. ¿Sabe su gracia que me esperan? Su gracia sabe casi todas las cosas antes de que yo las diga, lo cual es una suerte, pues yo las digo mal. Cordelia encontró a Edmund de pie ante un banco largo, arreglando una correa de estribo rota, con una concentración más propia de una cirugía. Se había quitado la chaqueta. Las mangas de su camisa blanca estaban remangadas hasta el antebrazo. La visión de sus manos tirando de la lesna a través del cuero la hizo detenerse en el umbral. No era ornamental. Ese fue su primer pensamiento, claro y desagradable. Era fuerza contenida bajo disciplina, hombros anchos, abdomen plano, muñecas poderosas. El cabello negro caía hacia adelante, mientras se inclinaba sobre el trabajo. Un duque debería haber dejado esa tarea a un mozo de cuadra. Edmund reparaba el cuero él mismo, con una competencia cuidadosa y tosca. Levantó la vista, encontré su puerta cerrada, dijo Cordelia. Él dejó la lesna y el cepillo. Su rostro se cerró, y una caja de música que asusta a su ama de llaves. Él buscó la pizarra, que colgaba de un clavo junto al armario de los arreos. No pregunte, Cordelia se cruzó de brazos. El aire olía a jabón de guarnicionería y lana húmeda. La lluvia repiqueteaba en el techo del establo. Ya hemos establecido mi opinión sobre esa frase. Él limpió la pizarra. No es seguro para quién. Él no escribió para mí, para usted, para la misteriosa Leonor, cuyo nombre pronuncia ante su esposa en su noche de bodas. La tiza se partió entre sus dedos. Ned, fuera de la guarnicionería, le susurró a un caballo. Creo que su gracia ha marcado un tanto. Cordelia no apartó la vista de Edmund. Señor Calloway, si está apostando en esta conversación, espero la mitad de las ganancias. Sí, su gracia, la boca de Edmund se movió. No era habla ni una sonrisa, sino algo peligrosamente cercano. Cordelia lo vio y sintió un triunfo absurdo, una pequeña y brillante chispa bajo las cenizas. Él tomó otro trozo de tiza. Usted no debería estar aquí, en los establos o en el matrimonio. Su mirada se volvió más aguda. Porque en el primer caso, me gustan los caballos. En el segundo, su abogado y las deudas de mi padre lo arreglaron con una eficiencia notable. Él escribió, ¿el trato era necesario para mi padre, sí, para usted? Ella se quedó mirando las palabras. Cree que estar casada con un duque silencioso, con pasillos cerrados bajo llave y el nombre de otra mujer en su garganta, es un rescate. La mandíbula de Edmund se tensó. Cordelia dio un paso más, lo bastante cerca para ver una mancha de jabón de guarnicionería cerca de su pulgar. Dígame de qué he sido rescatada, y puede que le dé las gracias. Él limpió la pizarra con tanta fuerza que el polvo de tiza se esparció sobre su chaleco negro. No, ella sintió una vez, entonces me rescataré a mí misma de la ignorancia. Se dio la vuelta, pero la mano de él atrapó el marco de la puerta junto a ella, antes de que pasara. No la tocó. La contención de ese gesto hirió cada nervio más que un contacto físico. Su brazo formó una barrera oscura. Su piel estaba lo suficientemente caliente como para que ella la sintiera en el aire. Él escribió con la mano izquierda, torpemente, por favor. La palabra en la pizarra estaba torcida. La ira de Cordelia flaqueó.
no porque se desvaneciera, sino porque encontró dolor en su camino. Por favor, ¿qué? Él bajó la pizarra. El cobalto de sus ojos era casi doloroso en la penumbra de la guarnicionería. No pregunte, no mire, no se entere. Ella se inclinó más y su voz se suavizó contra su voluntad. No se vuelva un inconveniente. Él cerró los ojos. Fuera. La yegua alazana resopló por la nariz. Ned murmuró. Ese caballo está de acuerdo con algo, aunque no sé con qué. Cordelia pasó por debajo del brazo de Edmund y se fue antes de que la compasión pudiera hacerla parecer una tonta. Lord Roland llegó antes de la cena sin invitación y con 3 baúles. Cordelia observaba desde el descansillo superior mientras un criado se tambaleaba bajo el peso de uno de ellos. Roland estaba en el vestíbulo vistiendo seda color ámbar, puños violetas, y una sonrisa pulida hasta el brillo. La lluvia relucía en su capa, el olor a lana mojada, bergamota y barro de camino ascendió hacia ella. Mi querida duquesa exclamó, como si Hartwell House fuera su escenario. Ante usted tiene a un devoto tío incapaz de dejar a los recién casados sin protección contra el aburrimiento. Qué amable, dijo Cordelia mientras bajaba. No sabía que el aburrimiento requiriera intervención familiar. En Hartwell, todo requiere intervención familiar tarde o temprano. Edmund apareció en la puerta de la biblioteca. Se había cambiado a un severo negro de noche. El sello de los Hartwell brilló bajo la luz de las velas y sus hombros llenaron la puerta con un dominio tan silencioso que 2 criados se enderezaron al instante. La sonrisa de Roland se dirigió hacia él. Sobrino, te ves tan expresivo como siempre. Edmund levantó su pizarra. No se te esperaba, ¿no? Me falla la memoria. Pensé que todos los Hartwell eran bienvenidos en Hartwell. Cordelia hizo una pausa en el último escalón. Todos los Hartwell, quizá. El equipaje puede ser otra cuestión. Ned Callaway, que cargaba una sombrerera que parecía contener ladrillos, susurró. Espero que el equipaje pierda. La señora Haywood le lanzó una mirada. Él se tragó el resto de su opinión. En la cena, Roland se colocó frente a Cordelia como si los asientos le hubieran obedecido. El comedor brillaba con la luz de las velas reflejada en las fuentes de plata. El vapor ascendía de una sopa con aroma a macis. La lluvia sobre la piedra de Yorkshire formaba un suave murmullo tras las ventanas, y el ala este, cerrada con llave, parecía presionar contra la casa desde muy lejos. Roland levantó su copa por la novia, que encuentre las peculiaridades de Hartwell menos frías de lo que otros las han encontrado. Cordelia tocó su copa pero no bebió. Habla por experiencia, mi señor. Por afecto familiar. Qué elástico debe ser el afecto familiar. Los ojos de Edmund se movieron hacia ella. Ella sintió la atención como un calor a lo largo de su cuello. Roland se rió. Su gracia tiene la lengua de una erudita, de una hija. Los eruditos extravían el dinero y esperan que las hijas lo localicen. Así, las deudas de los Marston. El rostro de Roland adoptó una expresión de simpatía. ¡Qué desgracia! Su padre firmó los papeles con una gratitud admirable. Cordelia cortó un trozo de capón. ¿Estaba usted presente? En espíritu. ¡Qué eficiente! La mayoría de los espíritus esperan hasta después del sermón del funeral. Ella bebió agua y mantuvo sus tranquilos ojos grises en el rostro de él, enrojecido por el claret. Pregunto porque habló como si hubiera visto los papeles. La sonrisa de Roland se estrechó. Uno oye cosas. ¿De quién? Charlas de abogado. Es el señor Vale, no hace eso. Cordelia dejó el tenedor. La plata emitió una nota clara contra el plato. Nuestro abogado tiene 3 virtudes: mala letra, peor digestión y la calidez conversacional del libro de cuentas de una capilla. Si él charló con usted, debe haber sufrido una transformación alarmante. Un criado tosió. La señora Haywood miró hacia el aparador. Los dedos de Roland se curvaron alrededor de su copa de tallo largo. Quizá, recuerdo mal, quizá Cordelia se reclinó, solo que me parece que la memoria es más interesante cuando falla exactamente donde comienza la verdad. Por primera vez en toda la noche, Edmund se movió no mucho. Su mano descansaba sobre la mesa, con la palma hacia abajo y el sello girado hacia ella. Su pulgar golpeó una vez contra la madera. ¿Aprobación? ¿Advertencia? Ella no pudo saberlo. Los ojos de Roland se deslizaron hacia Edmund. Tu novia tiene dientes. Cordelia sonrió, una cualidad útil en la cena. La risa que siguió fue pequeña pero real. Incluso los hombros de la señora Haywood se relajaron. Ned,
apostado junto a la puerta de nuevo, bajo alguna excusa de proximidad urgente con los caballos. Sonrió hacia las sombras. Roland inclinó la cabeza, pero su mirada se endureció. Disfrute de sus preguntas, duquesa. Hartwell siempre ha castigado la curiosidad. La silla de Edmund chirrió al retroceder. El sonido se quebró por toda la habitación. Roland levantó ambas manos. Todo seda e inocencia. Solo es historia familiar. Edmund escribió en la pizarra y se la giró hacia él. Déjala fuera de esto. Cordelia leyó las palabras al revés. Su pulso cambió. No era déjame en paz. No era deja a mi esposa en paz. Era déjala fuera de esto. Había un esto. Ella fue a los jardines al atardecer porque la casa tenía demasiadas puertas y pocas respuestas. La lluvia había cesado. Los primeros días de abril se extendían húmedos y verdes sobre la finca. El aire olía a tierra removida, boj mojado y flores de espino. La grava crujía bajo sus botas, su chal se enganchó en una espina rosal, y ella lo liberó con un tirón impaciente. Los jardines detrás de Hartwell House descendían en terrazas hacia un pequeño lago. Las urnas de piedra brillaban, los corderos balaban suavemente desde un campo más allá del muro. En algún lugar de la maleza, un zorzal ensayaba 3 notas como si no estuviera seguro de que fuera primavera. Cordelia encontró el banco cerca del viejo camino de los tejos. Estaba medio oculto bajo la hiedra, su piedra resbaladiza por la lluvia. Alguien había mantenido el camino lo suficientemente despejado para visitas privadas. Quitó las hojas del asiento, y el agua fría le humedeció los guantes. 2 conjuntos de iniciales estaban tallados en el respaldo, LH y EH. No era el florecimiento oculto de unos amantes. No era la mano de un adulto declarando un escándalo. Las letras eran desiguales, infantiles en su ambición, talladas profundamente por alguien decidido a lograr la permanencia con herramientas inadecuadas. Debajo de ellas, más pequeña y apretada, se había añadido otra línea: mantén la vela encendida. Cordelia se quedó muy quieta mientras los sonidos del jardín se alejaban. H. Lenora Hartwell, H. Edmund Hartwell, un hermano y una hermana con un banco de piedra, caja de música, un cepillo para el cabello, un ala cerrada y una casa que se estremecía ante un nombre. Su primer sentimiento fue la vergüenza. Le golpeó con calor bajo las costillas. Había escuchado a otra mujer en la voz de él, porque esperaba humillación. Había confundido el duelo con traición, porque el matrimonio había comenzado como un trato, pero el nombre no había sido romántico. Había sido una herida sagrado, por eso echó a correr. Sus faldas golpeaban húmedas contra sus tobillos, la grava saltaba, cruzó la terraza, entró por la puerta del jardín y dejó huellas de barro sobre la piedra pulida. Una criada soltó un jadeo. Cordelia no redujo la velocidad. La puerta de la biblioteca estaba cerrada. La abrió sin llamar. Edmund estaba de pie junto a la gran mesa de roble, clasificando cartas en pilas bajo 3 lámparas de latón. La habitación olía a fuego, a tinta color sangre de buey, a cuero y a lluvia secándose en la lana. Él levantó la vista al verla entrar, y sus ojos fueron de inmediato al bajo mojado de su vestido, a su trenza suelta y al barro en sus guantes. Lenora Hartwell, dijo Cordelia. Su mano se aplanó sobre las cartas tu hermana. El silencio cambió de forma. Ella dio un paso adelante, no tu amante. No el recuerdo de alguna mujer con la que se suponía que debía competir. Tu hermana. El rostro de Edmund perdió color bajo su disciplina. ¿Por qué nadie me lo dijo? Él buscó la pizarra. Cordelia cruzó la habitación y puso su mano sobre ella. El contacto los sorprendió a ambos. La piel de él estaba caliente, sus nudillos ásperos por el cuero de los establos. La palma enguantada de ella presionó contra los dedos desnudos de él. Ninguno se movió durante una respiración. 2, no susurró ella, no esto primero, mírame. Él lo hizo, el fuego crepitaba detrás de él. El agua de lluvia caía desde el dobladillo de ella hasta la alfombra. ¿Ha desaparecido de este mundo?, preguntó Cordelia, eligiendo cada palabra porque las palabras prohibidas se agolpaban cerca, y ella no les daría poder. ¿O solo de esta casa? La garganta de Edmund se movió. La cicatriz en su sien se puso blanca. Su voz salió como si fuera arrastrada sobre piedra. Vive, dijo. Las 2 palabras entraron en la biblioteca suavemente. Lo cambiaron todo. La mano de Cordelia se apretó sobre la de él. Edmund se liberó, no violentamente.
sino como si el contacto hiciera que hablar fuera demasiado posible. Tomó la pizarra, pero esta vez no se escondió detrás de una orden. La tiza se movió rápido. Rompiéndose una vez, escribió hasta que la superficie se llenó. Lenora desapareció hace 5 años. Tenía 17 en la víspera de su primera temporada. Al mundo se le dijo que se había perdido durante un viaje. Yo no lo creí. Mi madre no sobrevivió a la creencia. Mi padre se consumió en menos de un año. Roland me instó a aceptar los documentos. Juré que no hablaría hasta traer a mi hermana a casa o demostrar quién se la había llevado. Cordelia leyó cada palabra 2 veces. Le dolía el pecho. Hiciste un voto de silencio. Él asintió. Durante 5 años, otro asentimiento. Y anoche lo rompiste porque te pregunté si fui comprada para ser tu duquesa o tu testigo. Los ojos de él se cerraron. Ella recordó su rostro cuando había hablado. El dolor, la sorpresa. La palabra escapando como un pájaro de una habitación cerrada. ¿Por qué casarte conmigo? Su mano flotó sobre la pizarra. Escribió. Las deudas de tu padre le dieron a Roland ventaja sobre él. Si obtenía los documentos de tu padre, obtendría acceso a cuentas más antiguas de los Harwell. Yo podía saldar las deudas y mantener esos papeles fuera de sus manos. Cordelia inhaló. El aire sabía a humo y tinta. Entonces fui comprada para ser protegida de tu tío. Él escribió, y para proteger lo que tu padre guardaba sin saberlo. Y eso es. Edmund se acercó a una caja de despacho cerrada con llave, la abrió con una llave de su chaleco y sacó un paquete atado con una cinta negra. Lo puso sobre la mesa entre ellos. La cinta estaba desgastada por el uso. Cordelia la desató. Cartas, recibos, copias de transferencias parroquiales, respuestas de Bow Street, informes de investigadores escritos con diferentes letras. Algunos pulcros, otros manchados por la lluvia, algunos con las esquinas casi desgastadas por el uso. 5 años de búsqueda yacían bajo la luz de la lámpara. La página superior llevaba la letra de su padre. Ella la tocó. ¿Papá? Edmund escribió. Él tradujo un viejo acuerdo patrimonial para mi padre hace 7 años. No sabía su importancia. Roland sí. Cordelia se hundió en la silla. El cuero estaba frío a través de su vestido. Edmund permaneció de pie frente a ella. Todo contenía fuerza y una vigilancia agotada. Dime la importancia. Él dudó. No más puertas cerradas entre nosotros. Su gracia no si quieres mi ayuda. Los ojos de él se enfocaron en la palabra ayuda. Sí, dijo Cordelia, dije ayuda. Estoy furiosa contigo. También soy buena con los libros de contabilidad. Y tu tío se contradijo 2 veces antes de la sopa. Algo en el rostro de Edmund cambió. No alivio exactamente, sino el primer movimiento peligroso hacia la esperanza. Escribió. La porción de Nores no puede ser controlada por Roland si ella regresa y la reclama. Si permanece ausente. Ciertos ingresos caen bajo la administración del barón Harwell más cercano hasta que yo tenga un heredero. Cordelia levantó la vista lentamente. ¿Tu tío? Edmund asintió, y si tienes un hijo, su oportunidad se reduce. Él se estremeció ante la brusquedad de la verdad, pero no apartó la mirada. Cordelia apiló las cartas, sus dedos estaban firmes ahora. Al menos, era un lenguaje que ella entendía. Entonces él te quería aislado, silencioso y sin salida. Edmund escribió. Sí, ¿y ahora tienes una duquesa que hace preguntas impertinentes durante la cena? Una leve línea apareció junto a su boca. Cordelia lo sintió como luz solar a través de una grieta. No te vuelvas alegre, advirtió ella. Aún estoy decidiendo si perdonarte, él escribió. No estaba alegre. Te estabas acercando. Detesto que me apresuren. Su boca se curvó apenas. Desapareció casi antes de que ella pudiera estar segura. Pero Cordelia lo vio, y su propia ira se aflojó un poco. La biblioteca se convirtió en su sala de guerra. A medianoche, la gran mesa de roble estaba llena de cartas, libros de contabilidad, mapas, lacre, viejos registros de la propiedad y 2 tazas de té ya amargo. El fuego ardía con más fuerza ahora. Las sombras se movían a lo largo de los lomos de los libros. La lluvia susurraba en las ventanas y la cortina de terciopelo a medio correr había sido retirada por completo, de modo que el cristal negro los reflejaba uno al lado del otro. Cordelia se quitó los guantes mojados y flexionó sus dedos fríos sobre las cuentas. Edmund se dio cuenta. Sin una palabra, colocó un ladrillo caliente envuelto en franela cerca de su mano derecha. Ella lo miró,
Comodas a todas tus esposas involuntarias con materiales de construcción. Él escribió, solo a las que gotean sobre los papeles de la herencia. Cuidado, eso fue casi ingenio. Él subrayó la palabra casi. Cordelia rió. El sonido la sorprendió, rico y profundo en el silencio. La mirada de Edmund se elevó hacia su boca, y la risa cambió antes de terminar. Algo cálido se movió bajo su piel. Se inclinó rápidamente sobre el libro de contabilidad. Los gastos de Roland dijo, muéstrame el año en que desapareció Lenora. Edmund extendió 3 libros ante ella. Su hombro rozó el respaldo de la silla mientras se inclinaba para señalar. Olía a cuero, humo, lluvia y a un jabón limpio y fresco. Cordelia sintió el calor del cuerpo de él, a su lado, con una precisión absurda. Se concentró en las columnas, las fechas, las sumas. Aquí murmuró anualidad trimestral para una viuda en Richmond, 2 años. Él escribió en un trozo de papel. ¿Ya revisado? Por supuesto que sí. Ella pasó la página. Subvención caritativa a la enfermería de San Bartolomé. Revisado. Restauración de una capilla en Northumberland. Revisado. Empiezo a ver por qué no necesitabas una esposa. Él escribió. Necesitaba una que viera lo que yo pasé por alto. Los dedos de Cordelia se detuvieron en la página. Él pareció darse cuenta de lo que había escrito en el mismo momento que ella. Su mano se movió hacia la pizarra, quizás para borrarla. Ella puso las puntas de sus dedos suavemente sobre el borde. Déjalo. El fuego siseó alrededor de una bolsa de savia. Durante varios minutos ninguno habló ni escribió. Trabajaron. Cordelia siguió los números. Edmund buscaba cajas y organizaba las cartas en orden cronológico. A veces sus manos se encontraban sobre una página cada vez. El contacto duraba menos de un segundo, pero su cuerpo recordaba el calor mucho después de que sus ojos volvieran a la tinta. A las 2 de la madrugada, Cordelia encontró la transferencia parroquial. Estaba oculta bajo una lista de reparaciones para las cabañas de los inquilinos. Una suma transferida por Roland Hartwell, en privado a una parroquia en el condado vecino. La fecha era 3 días después de que se reportara la desaparición del carruaje de Lenora. La entrada no mencionaba propósito alguno, solo iniciales, RMA. Cordelia golpeó la página. ¿Quién es la reverenda Madre Inés? La mano de Edmund se cerró sobre el borde de la mesa. ¿Conoces las iniciales?, escribió él. Un pequeño convento cerca de Whitby. Mi madre enviaba lino allí. Su tiza se detuvo hace 5 años. Dijeron que ninguna Hartwell había ido allí. ¿Quién lo dijo? La portera, no la reverenda madre. Él la miró. Cordelia sintió que su mente se agudizaba, cada columna y pista deslizándose hacia un nuevo orden. Roland pagó dinero a una parroquia conectada con un convento que tu madre conocía. Puede que supiera que preguntarías allí primero. Puede que haya pagado a alguien para que abriera la puerta y mintiera. Edmund no escribió nada. Vamos para allá. Negó con la cabeza una sola vez. Cordelia se puso de pie tan rápido que la pata de la silla chirrió. No empieces con otra clase de no. Acabo de volverme útil y no me gusta que me hagan a un lado. Él escribió, ¿no es seguro? Esa frase otra vez es un mal argumento disfrazado. Sus ojos brillaron. Si me dejas atrás, dijo ella, te seguiré en un carruaje alquilado con Ned Calloway como guía, y ambos terminaremos en una zanja. Desde el pasillo, la voz de Ned llegó llena de horror. Me opongo a lo de la zanja, su gracia. Cordelia no se volvió. Entonces empaca avena. Edmund miró la puerta abierta. Las botas de Ned se alejaron a toda prisa. Algo parecido a una risa recorrió el pecho de Edmund. Silenciosa pero visible, dejó la tiza, miró a Cordelia y dio un asentimiento seco. Ella se sentó de nuevo, satisfecha, excelente. Asociación establecida bajo la amenaza de un viaje incompetente. Él escribió, al amanecer, ella estuvo de acuerdo. ¿Y su gracia? Él esperó. Si tienes más verdades encerradas en esta casa, trae las llaves. La puerta del ala este se interponía entre ellos y el amanecer. Cordelia encontró a Edmund allí después de 3 horas de descanso, vestido de negro para montar, con una mano enguantada apoyada cerca de la cerradura de bronce. El pasillo olía a piedra fría, polvo y madera húmeda por la lluvia. Una lámpara ardía débilmente en un soporte, proyectando una luz ámbar sobre su cicatriz. «Viniste aquí antes de irte», dijo ella. Él se giró. En la penumbra, sus ojos color cobalto parecían casi negros. «¿Para pedir permiso?».
Su mandíbula se tensó, él negó con la cabeza. ¿Para prometer algo? Tocó la puerta con 2 dedos. Cordelia se puso a su lado. Su hábito de montar de color verde bosque rozó la bota de él. Se había vestido sola porque esperar a una doncella le parecía una ocupación demasiado delicada para la mañana. Su trenza estaba bien sujeta, pero algunos rizos cobrizos ya se habían escapado cerca de su oreja. «Mantén la vela encendida», dijo ella, mirando la puerta cerrada. «La mano de Edmund cayó tu padre». Él asintió. ¿Qué quiso decir? Edmund tomó aire. Por un momento, ella pensó que él escribiría. En lugar de eso, volvió el rostro hacia la puerta y habló. No con fluidez, pero sí de forma audible. Para aquel que no ha vuelto a casa, la garganta de Cordelia se tensó. Eso era más que 2 palabras. Su voz, aunque baja y áspera, llenó el pasillo de una manera que su silencio nunca había hecho. Parece que altera el polvo. Ella no lo alcanzó aún, no. Ahora comprendía que cada sílaba le costaba. Entonces la mantendremos encendida, dijo ella. La señora Haywood apareció al final del pasillo con un paquete envuelto en sus manos. Tenía los ojos húmedos, pero la espalda seguía recta. Para el camino su gracia le tendió el paquete a Cordelia: pan, queso, galletas de jengibre. Su gracia olvida que las personas no se mantienen solo con propósitos. Un grave descuido en un marido. La mirada del ama de llaves se dirigió a Edmund. Lo aprendió de joven. El rostro de Edmund se suavizó de una manera que lo hizo parecer, por un segundo, no más joven exactamente, sino menos marcado por el sufrimiento. La señora Haywood miró a Cordelia. Si encuentran algo, envíen noticias antes de regresar. Tendré lista el ala este. Cordelia escuchó lo que no se dijo. ¿Lista para quién? Tomó el paquete. Estaba caliente por la cocina y olía a levadura y jengibre. Gracias. La señora Haywood le tomó la mano, con dedos secos y fuertes. Tráiganlo de vuelta con esperanza, si pueden. Cordelia miró de reojo a Edmund. Tengo la intención de volver con respuestas. La esperanza puede ir en el asiento de atrás. Ned Callaway había ensillado 2 caballos y empacado suficiente avena para una campaña militar. No estaba seguro de las condiciones del camino, explicó, asegurando una correa con feroz concentración. Además, si su gracia insiste en las zanjas, la avena podría consolar a los caballos. Cordelia montó la yegua alazana que Edmund había elegido para ella. El cuero estaba fresco bajo sus manos enguantadas. El patio olía a sudor de caballo, paja mojada y humo de las chimeneas de la cocina por la mañana. Señor Callaway, nunca insisto en las zanjas. Simplemente las atraigo cuando los caballeros ocultan las direcciones. Ned miró a Edmund. Su gracia oculta las direcciones de manera excelente. Edmund le lanzó una mirada al joven mozo. Ned tragó saliva, de una manera noble. Cordelia rió mientras los caballos salían bajo el arco. El camino al siguiente condado corría sobre colinas de bordes verdes y a través de pueblos lavados por la lluvia de primavera. El espino blanco florecía a lo largo de los setos. Los corderos se dispersaban desde los muros de piedra. Las ruedas de las carretas agrícolas habían cortado el camino en surcos marrones y resbaladizos, y los cascos de los caballos hacían sonidos húmedos y constantes en el barro. Cabalgaron mayormente en silencio, pero ya no era un silencio vacío. Edmund le señalaba los terrenos difíciles antes de que ella llegara. Cordelia compartía las galletas de jengibre del paquete de la señora Haywood, y lo vio rechazar 2 veces antes de aceptar una con la solemnidad de un tratado. «Puedes masticar», dijo ella, «no se lo reportaré al condado». Él tragó, con los ojos divertidos a pesar de sí mismo. Al mediodía se detuvieron cerca de un arroyo. El agua corría brillante sobre las piedras. Edmund desmontó primero y se acercó a ella. No le ofreció las manos hasta que ella lo miró hacia abajo. «¿Tienes la intención de bajarme?», preguntó ella, «o simplemente supervisar mi descenso». Una ceja oscura se alzó. «Soy capaz de desmontar». Él dio un paso atrás. La yegua se movió en el momento equivocado. La bota de Cordelia resbaló del estribo y Edmund la atrapó por la cintura con facilidad refleja. Durante un segundo suspendido, sus manos se agarraron a los hombros de él. Músculos duros se mantenían firmes bajo la lana. Sus dedos presionaron a través de la tela de su hábito de montar. No posesivo, no persistente, sino exacto. Sus pies tocaron el suelo, ninguno se movió. El arroyo susurraba sobre las piedras.
Una alondra cantaba en algún lugar sobre el campo. Cordelia podía oler el cuero, la tierra húmeda y la sal limpia de su piel donde el esfuerzo lo había calentado. Eso, dijo ella, porque el silencio se había vuelto demasiado intenso. No fue supervisión. Edmund la soltó de inmediato. El color subió por sus pómulos. Sacó la pizarra de su alforja. Intervención necesaria. Qué afortunado. Prefiero que mis humillaciones sean documentadas en un lenguaje formal. Él escribió no humillación, ¿no? Gracia, escribió él. Cordelia miró la palabra hasta que se volvió borrosa. Él la borró demasiado rápido. Llegaron al convento cerca del atardecer. Se alzaba detrás de un muro de piedra baja en el límite de un pueblo que olía a humo de turba, ortigas húmedas y pan de centeno horneado. El mar estaba en algún lugar más allá de las colinas. Cordelia podía sentir el sabor a sal bajo el aire limpio por la lluvia. Una campana sonó una vez, delgada y plateada. La Madre Superiora Agnes los recibió en un salón con paredes encaladas, un crucifijo y un jarrón con narcisos tempranos. Era pequeña, más mayor de lo que Cordelia esperaba, con ojos oscuros y rápidos, y las manos entrelazadas tan fuertemente que le brillaban los nudillos. Una hermana más joven trajo té y se fue sin hacer ruido. Edmund puso su tarjeta sobre la mesa. Cordelia observó el rostro de la Madre Superiora. Cambió, apenas, pero cambió su gracia, dijo la monja. Su voz era suave, cada palabra medida contra un juramento. Esta casa da la bienvenida a los viajeros. No somos viajeros, dijo Cordelia. La mano enguantada de Edmund descansaba cerca de su pizarra, pero no escribió. Buscamos a alguien que quizás haya pasado por aquí alguna vez, continuó Cordelia. Una joven de cabello negro como el cuervo, ojos de un azul empedrado, una Harwell de nacimiento. La Madre Superiora miró hacia sus manos entrelazadas. Muchas almas pasan por las casas de misericordia. Esta alma tenía un hermano que ha mantenido una vela encendida durante 5 años. La respiración de Edmund cambió a su lado. Los ojos de la monja se elevaron hacia él. La compasión cruzó su rostro y se desvaneció en la disciplina. Estoy obligada, dijo ella. Cordelia se inclinó hacia adelante. El té olía a menta y arcilla china. ¿Por Dios o por miedo? Los dedos de la Madre Superiora se tensaron. Edmund tocó la manga de Cordelia, una advertencia o una súplica. Ella no apartó la vista de la monja. Si no puede decir dónde está, diga dónde no está. El silencio llenó el salón, afuera. La lluvia de primavera comenzó de nuevo, golpeando contra el cristal de la ventana, oscureciendo el alféizar de piedra de Yorkshire. Finalmente, la Madre Superiora Agnes se levantó, se dirigió al jarrón, ajustó un narciso que no necesitaba ser ajustado y habló dándoles la espalda. Ya no está en esta casa. Las palabras cayeron como una llave girando. La mano de Edmund se cerró alrededor del borde de la mesa. Cordelia se puso de pie lentamente. ¿Estaba ella aquí? Los hombros de la monja temblaron una vez. He dicho lo que puedo. ¿Fue conmovida por un hombre con sedas costosas y discordantes? Sin respuesta. ¿La mantuvieron aturdida con láudano? La Madre Superiora se giró entonces, con angustia brillando en sus ojos. Recen por aquellos que están ocultos de sí mismos. Cordelia sintió un frío recorriéndole la espalda. Edmund se levantó tan bruscamente que la silla golpeó la pared. El sonido retumbó en el pequeño salón. La monja se estremeció, pero metió la mano en su manga y sacó un trozo de papel doblado. Lo puso debajo del jarrón. Su mano permaneció allí un latido demasiado largo. El camino a Whitby es malo después de la lluvia, dijo. Los viajeros a veces prefieren la antigua posada de diligencias en Gleisdale. Cordelia tomó el papel después de que la monja se fuera. En él, con una letra apretada, había 2 palabras, Raven Key. La posada olía a humo de turba, cerveza, lana húmeda y cebollas friéndose en mantequilla. Cordelia y Edmund tomaron un salón privado porque la sala común estaba llena de granjeros, marineros y un violinista que cerraba una melodía con más entusiasmo que misericordia. La lluvia corría por las ventanas en hilos brillantes. Sus ropas echaban vapor cerca del fuego. El cabello de Cordelia se había soltado de nuevo. Rizos color bronce cobrizo secándose alrededor de su rostro. Edmund estaba de pie con una mano en la repisa de la chimenea, mirando las llamas. Raven Key, dijo Cordelia, desplegando el papel de nuevo. Un pueblo costero, él asintió, una de las propiedades de Roland cerca de allí. Tomó la pizarra.
Un antiguo almacén de pesca vendido hace 3 años, o supuestamente vendido. Supuestamente es una palabra que usan los contables antes de encontrar problemas. Escribió: mañana cabalgamos hacia allá. No, mañana enviamos noticias a casa. Contratamos caballos frescos y cabalgamos hacia allá con un agente de policía si se puede encontrar uno. Sacudió la cabeza. Cordelia cruzó la alfombra. La lana rascaba bajo sus pies descalzos. Se había quitado las botas húmedas y las dejó cerca del hogar. Edmund, él se inmovilizó. Era la primera vez que usaba su nombre de pila. Tu voto no era sufrir eficazmente hasta colapsar, ¿verdad? Él la miró, la luz del fuego atrapando la cicatriz en su sien. Dímelo. Su mandíbula se tensó. Ya has hablado, dijo ella. No te retires ahora porque la verdad ha comenzado a responder. El violín chilló abajo. Alguien se rió. Las viejas vigas de la posada crujieron mientras el viento presionaba la lluvia contra las paredes. Edmund dejó la pizarra. Tenía 25 años. Dijo: las palabras salieron lentamente, cortadas en los bordes, pero salieron. Lenora discutió conmigo por un coche de caballos. Cordelia no se movió. Quería conducir hasta la casa de nuestra tía sin un mozo de cuadra. Le dije que no. Me llamó tirano. Su boca se apretó, casi una sonrisa, pero no una. Me lanzó un guante a la cabeza. Creo que me habría caído bien. A todos les caía bien. Su voz se volvió áspera. Apoyó la palma de la mano en la repisa como si la madera lo estabilizara. Al día siguiente, ella se había ido. Su carruaje fue encontrado vacío cerca del camino del norte. Roland llegó con documentos, testigos, explicaciones. Demasiadas explicaciones. Cordelia se acercó. El calor del fuego calentó su falda. El resto de la habitación permanecía húmedo y frío. Sospechabas de él, lo conocía, pero ¿no pudiste probarlo? No, tragó saliva. Mi madre creyó los documentos porque el dolor quería dar forma a algo. Mi padre luchó más tiempo. Cuando ya no pudo luchar, dijo: mantén la vela encendida. Le prometí que lo haría. Se lo prometí a Lenora, aunque ella no podía oír. Los dedos de Cordelia se curvaron en su palma. ¿Y el silencio? Edmund miró el fuego. Las palabras nos fallaron a todos. Roland las usó. Los abogados las usaron. Los sacerdotes las usaron. Yo las usé. Y me escuché a mí mismo volviéndome inútil. Su respiración tembló una vez. Así que hice que una palabra importara. Su nombre sería la siguiente palabra que pronunciara. Y la pronunciaría cuando la encontrara. Cordelia comprendió. Y comprender dolía. Pero tú lo dijiste ante mí. Su mirada volvió a ella. Me miraste como lo hacía ella, dijo él, no con amabilidad, con precisión. Como si pudieras atravesar una puerta cerrada, preguntando dónde había mentido la bisagra. La garganta de Cordelia se tensó ante una respuesta. Había querido estar enojada. La ira tenía bordes limpios. Esto era más peligroso, cálido, doloroso y vivo. Pensé que era tu amante. Sus ojos se abrieron de par en par. Dijiste su nombre en la biblioteca de nuestra noche de bodas, dijo ella, el calor subiendo a su rostro. No habías pronunciado mis votos, no habías subido las escaleras. No puedes sorprenderte de que imaginara una catástrofe romántica. Por un segundo Edmund se quedó mirando. Luego, sus hombros se movieron. La risa fue baja, oxidada y breve, pero fue real. Cordelia la sintió en sus huesos. No te rías tan libremente. Dijo: fui digna en mi error, fuiste aterradora. Eso no es una negación, no. La única sílaba tenía calidez. Ella lo miró a través del salón iluminado por el fuego. Este hombre que había hecho del silencio un voto y accidentalmente puso su primera pieza rota en sus manos. La atracción se movió a través de ella con una suavidad inoportuna. No la chispa afilada del establo. Algo más constante, más aterrador. Un golpe sonó en la puerta. Ambos se giraron. El posadero entró con una nota doblada. Para su gracia, un joven la trajo. Dijo que venía de Hardwell House por hard riding. Edmund rompió el sello. Cordelia observó su rostro mientras leía. Se cerró de nuevo, pero no lo suficiente como para ocultar la alarma. Le entregó la nota. La letra de la señora Haywood se inclinaba por la página. Lord Roland ha convocado al magistrado, el doctor Fenwick de Londres, y a la mitad del condado para cenar mañana. Dice que concierne al bienestar de su gracia y a la influencia de la duquesa. Temo que pretenda forzar un juicio público. No he abierto ninguna puerta. Vengan rápido. Cordelia dobló la nota con dedos cuidadosos. ¿Sabe que encontramos un rastro?
La voz de Edmund era muy suave, sí. Entonces regresamos. Lenora no será encontrada si Roland te despoja de tu autoridad antes de que lleguemos a ella. Cordelia se puso sus botas todavía húmedas, haciendo una mueca por el cuero frío. Él quiere una prueba pública. Bien, los hombres que actúan son los más fáciles de auditar. Edmund la miró. ¿Qué harás? Cordelia se puso de pie. La luz del fuego recorría su cabello suelto, y lo hacía arder en cobre. Hacerle una pregunta. Hardwell House brillaba cuando regresaron. Los carruajes se alineaban en el camino de entrada. La lluvia había lavado la grava y las ventanas de la casa ardían como oro contra la húmeda tarde de abril. El aroma a boj triturado y sudor de caballo flotaba en el porche. El cuerpo de Cordelia le dolía por el viaje, pero descendió antes de que Edmund pudiera ayudarla, porque esta noche cada movimiento sería interpretado. Ned Calloway apareció a su lado, con barro en sus botas y alarma en los ojos. Su gracia, hay caballeros de Londres en el salón con caras como abadejo hervido. Huelen a abadejo hervido. No, su gracia. Entonces nos hemos ahorrado algo. Ned pareció aliviado por medio aliento. Lord Roland preguntó si su gracia habló con usted en el camino. Cordelia se quitó los guantes dedo por dedo. ¿Y qué dijiste? Dije que su gracia hablaba mejor con los caballos que con la mayoría de los hombres. Edmund hizo una pausa detrás de ella. Cordelia se volvió hacia Ned Sir Calloway. Esa puede ser la mejor evasión legal en Yorkshire. Ned se puso escarlata. Lo dije sinceramente. Por eso funcionó la señora. Heywood lo recibió en el vestíbulo. Su rostro estaba severo, pero el alivio suavizó sus ojos cuando vio a Edmund entero y a Cordelia en pie. Están reunidos, murmuró el magistrado, Sir Abel Tresider, el doctor Fenwick, Lord Roland, Lady Mercer, el vicario, las hermanas Ashcombe y suficiente opinión del condado como para cortar la nata. Excelente, dijo Cordelia. La nata mejora con un tratamiento decisivo. Edmund tomó su brazo antes de que entraran al salón. Su mano enguantada descansaba suavemente, dándole toda la oportunidad de retirarse. Ella no lo hizo. Su voz salió lo suficientemente baja como para que solo ella la oyera. No dejes que te hiera. Necesitaría mejores instrumentos, Cordelia. El sonido de su nombre en su voz cambió el salón a su alrededor. Ella levantó la vista. El rostro de él no tenía sonrisa ahora, ninguna diversión oculta. Solo preocupación, difícil de ganar y evidente. No soy frágil, dijo ella suavemente. No, su pulgar presionó una vez contra la manga de ella. Eso no es lo mismo que ser intocable. Por un momento, ella no pudo responder. Entonces se abrieron las puertas del salón, y el condado se giró para ver al silencioso duque y a su esposa comprada entrar juntos. Roland había organizado la habitación como un tribunal disfrazado de hospitalidad. Las sillas formaban arcos de conversación demasiado ordenados para ser accidentales. El magistrado estaba sentado cerca del fuego, con párpados pesados y gesto grave. El doctor Fenwick, un médico delgado de Londres con anteojos de plata, sostenía un cuaderno sobre una rodilla. Lady Mercer olía a polvo de violeta y sospecha. El vicario retorcía sus manos sobre su estómago. Las velas ardían por todas partes, y el aire estaba cargado de cera, perfume, lana húmeda y expectación. Roland se levantó, luciendo una seda carmesí que chocaba con su chaleco ámbar y perdía la batalla. Mi querido sobrino, dijo. Estábamos preocupados. Cordelia observó los rostros allí reunidos. Sus tranquilos ojos grises hicieron un inventario antes de que nadie pudiera bajar la mirada. ¿Con cuánta rapidez viaja la preocupación cuando se le invita a cenar?, murmuró Lady Mercer. El doctor Fenwick tomó una nota. Roland hizo una reverencia. Duquesa, nadie cuestiona su valor en circunstancias difíciles. Qué decepcionante. El valor disfruta ejercitándose. El magistrado se aclaró la garganta. Su gracia, Lord Roland, ha solicitado una discusión informal sobre la capacidad del duque de Hartwell para gestionar los asuntos de la herencia. La mano de Edmund seguía sobre el brazo de Cordelia. Ella sintió que sus dedos se quedaban inmóviles. La expresión de Roland se suavizó para el resto de los presentes. El silencio prolongado de mi sobrino, su aislamiento, sus hábitos nocturnos y su correspondencia secreta han causado angustia a la familia. Ahora, este repentino matrimonio con una joven cuyos padres tenían deudas, digamos, extensas. ¿Por qué no decir precisas?
Interrumpió Cordelia. Roland parpadeó. ¿Perdón? Extensas es una palabra vaga. Las deudas de mi padre ascendían a 11.432 libras, 6 chelines y 8 peniques en el momento del acuerdo. Si pretende usarlas, úselas con precisión. La habitación quedó en silencio. El agarre de Edmund cambió. No se apretó, sino que se convirtió en un ancla. El doctor Fenwick levantó la vista de su cuaderno. Roland se recuperó. Admiro el dominio femenino de las cifras, naturalmente, pero el problema es la influencia. Su gracia no ha hablado en 5 años. Esconde documentos, rechaza el consejo familiar. Se casa de la noche a la mañana. Ahora desaparece con su esposa tras apenas una semana en la casa. 3 días, dijo Cordelia. Un tiempo aún más corto para ganar influencia, o para observar un fraude. La palabra cayó limpiamente en la sala. El rostro de Roland se encendió aún más. Sir Abel se enderezó. Duquesa. Cordelia caminó hacia el pequeño escritorio cerca de la ventana y abrió la cartera de cuero que había traído bajo su capa. El papel se deslizó bajo sus dedos. Suave y seco, eligió un documento y lo sostuvo en alto. Esta es una copia de una transferencia realizada por Lord Roland Hartwell a una parroquia cerca de Whitby hace 5 años. Roland se rió. La caridad no es fraude, no, pero la caridad suele conocer a su destinatario. Cordelia entregó el papel al magistrado. Esta transferencia coincide, con apenas 2 días de diferencia, con el primero de 6 retiros inexplicables del fondo fiduciario, vinculado a la parte de la señorita Lenora Hartwell. El vicario susurró el nombre de Lenora, como si hubiera abierto una ventana en una habitación sellada. La mirada de Roland se clavó en él. Cordelia continuó. Lord Roland me dijo en la cena que los abogados habían estado hablando de las deudas de mi padre. Eso era mentira. Los sabía porque intentó adquirir los viejos documentos Hartwell de mi padre antes de mi boda. También le dijo a esta sala que su gracia esconde documentos. Sin embargo, los documentos ocultos son cartas a Bow Street, informes de investigadores, y cuenta que rastrean irregularidades en el fideicomiso. Un loco no suele auditar sus propias pérdidas con tanta precisión tediosa. Dr. Fenwick se quitó las gafas y las limpió. Un punto justo, la sonrisa de Roland había desaparecido. Se extralimita, señora. Con frecuencia. Ahorra tiempo. Un escalofrío recorrió la sala. Los ojos de Edmund no se apartaron de Cordelia, y ella lo sintió como fuego en su espalda. Roland se giró. Ha sido instruida, la hija de un cazafortunas, entrenada en libros de contabilidad, colocada al lado de mi sobrino para apoderarse de. Edmund se movió. Fue solo un paso, pero la sala retrocedió ante él. Sus anchos hombros se cuadraron. Su cicatriz captó la luz de las velas. Su voz cuando habló no fue fuerte. Cuida tu lengua. 3 palabras, la sala se tambaleó. Lady Mercer jadeó. El doctor Fenwick dejó caer su lápiz. El vicario se aferró al brazo de la silla. La señora Haywood, que estaba cerca de la puerta, se llevó una mano a la boca y miró a Edmund, como si la vela en la torre hubiera vuelto a brillar tras años de oscuridad. Roland palideció bajo el rubor de ira. El corazón de Cordelia latía con tanta fuerza que le dolía. Edmund no apartó la vista de su tío. No volverás a hablar de mi esposa de esa manera. Su voz se quebró ligeramente al decir, esposa. Cordelia lo escuchó bien. Roland Sir Abel se puso en pie. Lord Roland, esta discusión queda concluida hasta que estos documentos sean debidamente revisados. No puede hablar en serio, espetó Roland. A menudo hablo en serio antes del postre. Cordelia miró al magistrado, sorprendida hasta el punto de casi sonreír. Roland se recompuso. La seda crujió cuando hizo una reverencia con teatral rigidez. Muy bien, dejen que el condado aplauda un milagro. El duque habla y todos olvidan 5 años de demencia. Edmund dio otro paso. Vete. Los ojos de Roland encontraron a Cordelia. Por primera vez, el encanto aceitoso había desaparecido por completo. Lo que quedaba era cálculo bajo presión. Deberías haber permanecido agradecida, duquesa. Nunca fui apta para ello. Él se marchó en un torbellino de sedas desparejadas. El salón exhaló tras él, pero Cordelia no se relajó. Vio a través de la ventana a uno de los sirvientes de Roland corriendo hacia los establos. Se volvió hacia Edmund. No se está retirando. Edmund siguió su mirada. Su rostro se endureció. Raven Key, la señora Haywood cruzó la sala con una rapidez sorprendente. ¿Su gracia?
Cordelia guardó los documentos en la cartera. Pretende mover lo que queda de su secreto antes de que lleguemos. Sir Abel buscó su sombrero. Enviaré a mi secretario y a 2 hombres. No hay tiempo, dijo Edmund. El magistrado pareció sorprendido por la segunda frase completa. Cordelia ya estaba en marcha. Envíelos tras nosotros, Ned. Ned apareció en su umbral como si hubiera sido arrojado por la fuerza de su propio nombre. ¿Su gracia? ¿Caballos frescos? ¿Para el duque? Para el duque, la duquesa y cualquier agente lo suficientemente sobrio como para montar a caballo. Ned abrió la boca. Cordelia levantó un dedo. Elige tu próxima palabra con el cuidado de un hombre que desea conservarla. Inmediatamente, dijo Ned, y desapareció. El paseo antes del amanecer comenzó bajo un cielo del color del peltre. La capa azul medianoche de Cordelia crujía tras ella, mientras el caballo tomaba el camino del páramo. El aire cortaba frío a través de sus guantes, húmedo por la niebla primaveral y el olor mineral del granizo. El brezo rozaba las patas del caballo. A lo lejos, un alcaraván gritaba, fino y solitario sobre la colina verde y negra. Edmund cabalgaba a sus lados, silencioso ahora porque la velocidad requería aliento. Pero el silencio era distinto. No había un voto en él, solo detrás de ellos. Ned Calloway rebotaba sobre un caballo robusto, con una expresión de heroica miseria. A su lado holgaba un agente local sacado de la cama, con el abrigo abotonado incorrectamente y el sombrero sujeto con una bufanda. «He descubierto», gritó Ned sobre el viento, «que la aventura es más fría antes del desayuno». «La mayoría de las virtudes lo son», respondió Cordelia gritando. «Si el valor requiere gachas, estoy preparada para ser muy valiente después de las 8». Edmund miró hacia atrás. Incluso bajo la luz gris, Cordelia vio la breve curva de su boca. Cabalgaron más rápido. El páramo dio paso a caminos empinados, cabañas de piedra y el primer sabor amargo del aire marino. Las gaviotas sobrevolaban el pueblo que tenían delante. Raven Key se agazapaba alrededor de un pequeño puerto donde el alquitrán, la sal, el pescado, la cuerda húmeda y el humo del carbón se mezclaban en un olor tan fuerte que Cordelia pudo saborearlo. Escucharon el carro antes de verlo. Las ruedas de madera golpeaban los adoquines cerca del muro del puerto. Edmund levantó una mano, y los jinetes redujeron la marcha detrás de un almacén de persianas rotas. Cordelia desmontó hacia el barro que succionaba sus botas. El frío le atravesó las suelas de inmediato. Roland estaba en el muelle. Llevaba un abrigo de viaje oscuro sobre sus galas de la noche anterior, pero la seda violeta relucía en los puños. 2 hombres contratados cargaban baúles en un pequeño bote que se mecía con la marea. Un tercero sostenía las riendas de un carro cubierto. En el bote, envuelta en un chal gris, estaba sentada una joven de cabello negro como el cuervo. Cordelia se aferró al muro de piedra húmeda. La cabeza de Lenora Hartwell descansaba contra el costado del bote. Su rostro estaba pálido, su boca floja por un sueño poco natural, pero incluso embotada por cualquier tintura que le hubieran obligado a tomar. El parecido era inconfundible. Sus ojos azul cobalto permanecían cerrados bajo las pestañas oscuras. Una mano colgaba sobre el chal, delgada pero elegante, con los dedos curvados como si recordaran la música. Edmund no emitió sonido alguno. Cordelia lo miró y vio cómo 5 años golpeaban su cuerpo de repente. Sus hombros, siempre controlados, temblaron una vez. Su mano se apoyó en el muro como si la piedra fuera lo único que lo separaba de caer. Edmund, susurró. Roland se giró. Por un momento, todos quedaron suspendidos en el tiempo. Los gritos de las gaviotas, la marea golpeando el bote contra la madera, los hombres contratados mirando hacia arriba, el agente tropezando tras Cordelia, Ned murmurando algo desesperado a su caballo. El rostro de Roland se contorsionó. Deberías estar en tu salón recibiendo felicitaciones. Edmund salió de detrás del muro. El viento del puerto golpeó su abrigo negro. Su cabello se apartó de la cicatriz en su sien. Ya no parecía un duque silencioso, sino la vela en la torre hecha carne, de hombros anchos y ardiendo. «Lenora», gritó, no como una palabra rota esta vez, no como un susurro arrastrado por el dolor, sino como una llamada completa, cruda y dominante, que se elevó sobre las cuerdas, la marea, las gaviotas y la maldición de Roland. Las pestañas de la joven temblaron. Roland giró hacia el bote. «¡Zarpa!».
Los hombres contratados dudaron. Cordelia bajó por los resbaladizos escalones de piedra antes de que nadie pudiera detenerla. Sus botas patinaron. La mano de Edmund atrapó su codo desde atrás, firme y cálida. Pero no la obligó a retroceder. Llegaron al muelle juntos. Caballeros, llamó Cordelia a los hombres. Actualmente están ayudando a un noble a llevarse a una mujer que no puede dar su consentimiento para viajar. El magistrado está detrás de nosotros. El agente está a nuestro lado, y Lord Roland no les pagará si sus cuentas son confiscadas. Un trabajador contratado dejó caer el baúl. Roland gruñó. Ella miente frecuentemente. Preguntó Cordelia, no, persuasivamente. Cuando es necesario, pero no hoy. El alguacil llegó al fin, respirando con dificultad, con el sombrero torcido. En nombre del rey, deténganse ahí, Ned. Pálido pero decidido, se interpuso frente al caballo de tiro. Y en nombre del caballo, nadie mueva a este animal. Tiene ojos honestos. Quítate de mi camino. Espetó Roland. Ned tragó saliva, pero no se movió. No, mi señor. Su gracia me dijo que eligiera mis palabras con cuidado, y estas son las indicadas. Edmund llegó al bote. Los ojos de Lenora se abrieron. Por un momento ella miró a través de él, desenfocada, como si el mundo estuviera muy lejos y amortiguado por algodón. Luego, su rostro la alcanzó, sus labios se movieron. Edmund. El sonido fue tenue, casi desapareció bajo las gaviotas, pero él lo escuchó. Subió al bote, ignorando cómo se balanceaba bajo su peso, y se arrodilló ante ella. Sus manos grandes flotaban, sin tocarla hasta que ella dio el más leve asentimiento. Entonces, él tomó los dedos de ella entre los suyos, como si sostuviera un cristal entibiado por la vida. Estoy aquí, dijo él. Lenora parpadeó, tenue pero inconfundible. Apareció en esos ojos color cobalto. Ya era hora. Cordelia emitió un sonido a medio camino entre una risa y un sollozo. Edmund inclinó la cabeza sobre la mano de su hermana. Roland retrocedió. Cordelia lo vio también al alguacil. Lord Roland Hartwell, dijo el alguacil, encontrando finalmente su voz de autoridad. No se mueva de donde está. Roland miró a los hombres contratados, a la carreta, al bote, a Edmund arrodillado ante la mujer, cuyo regreso sería su ruina. Su encanto se había desvanecido por completo. Sin él parecía más pequeño, envuelto en seda y furioso. No tienen pruebas. Cordelia sacó la carpeta de debajo de su capa. La lluvia había humedecido una esquina, pero los papeles estaban a salvo. Tenemos facturas, transferencias, testigos y una madre superiora con conciencia. Las pruebas a veces tardan, milord, pero no están ausentes. Los dedos de Lenora se cerraron con debilidad alrededor de los de Edmund. Roland, su tío se estremeció al oír su voz. No por culpa, pensó Cordelia, sino por lo inoportuno que resultaba que ella pudiera hablar. Edmund se levantó del bote, sin soltar la mano de Lenora. La mantuviste lejos de nosotros. La boca de Roland se abrió. La voz de Edmund se volvió más grave, áspera por 5 años de cosas no dichas. Ni una palabra más. El alguacil tomó a Roland por el brazo. No hubo una lucha dramática, solo seda arrugándose bajo una mano común. Un título que de repente perdía todo su peso, y la marea golpeando con paciencia contra el muelle. Cordelia se quedó de pie bajo el viento frío del puerto, y sintió que la lluvia comenzaba de nuevo, ligera y limpia sobre su rostro. Edmund la miró desde el otro lado del bote. No escribió, no hizo gestos. Ayúdame a llevarla a casa, dijo él. Cordelia dio un paso al frente. Sí. El carruaje de regreso avanzó lentamente porque Lenora no soportaba la velocidad. Ella yacía envuelta en mantas en el asiento delantero, con la cabeza apoyada en un cojín y una taza de té dulce, temblando en sus manos. La señora Haywood había enviado más provisiones de las que 4 personas podrían necesitar. Y Ned había añadido galletas de jengibre para el traslado médico, lo cual Lenora declaró que era una frase que valía la pena conservar. El carruaje olía a mantas de lana, té, cuero húmedo por la lluvia y el leve amargor medicinal del láudano, abandonando un cuerpo al que le habían dado demasiado durante demasiado tiempo. Cordelia se sentó junto a Lenora, con una mano lista por si la taza vacilaba. Edmund se sentó frente a ellas, observando a su hermana con una ternura tan profunda que, a veces, Cordelia tenía que mirar hacia los campos mojados para darle espacio. No estaba totalmente clara, aún no era fuerte,
pero estaba consciente, con destellos de agudeza, y viva llena de irritación. ¿Tú eres la esposa?, le preguntó a Cordelia tras un largo silencio. ¿Eso insiste el registro? ¿Te cortejó? Edmund emitió un sonido. Cordelia lo miró de reojo. Él se quedó mirando, escribió instrucciones, ocultó la catástrofe familiar y trajo un ladrillo caliente. Lenora reflexionó sobre esto. Para Edmund, eso es prácticamente poesía, eso sospechaba. Edmund se inclinó hacia adelante. Lenora, su hermana, volvió el rostro hacia él. No me llames Lenora con ese tono. He estado ausente, no mejorada. Cordelia se mordió el labio. Edmund lo vio y casi sonrió. La mirada de Lenora iba de uno al otro, lenta pero no apagada. ¿Tú hablaste? La rueda del carruaje golpeó un bache. Cordelia sostuvo la taza de té antes de que se derramara. Edmund asintió. ¿A ella? Primero, dijo él. Lenora miró a Cordelia con renovado interés. ¿Qué hiciste? Pregunté si me habían comprado como duquesa o como testigo. Lenora cerró los ojos. Oh, excelente, me habría gustado ver su cara, fue educativo. Parecía afectado, como la estatua de una catedral acusada de mala contabilidad. Lenora rió, pero la risa se convirtió en tos. Edmund se acercó a ella, y ella lo apartó con una dignidad frágil. No me rodees, odio que me rodeen. Necesitas que me rodeen, dijo Edmund. Necesito pastel, luz de sol, y a alguien que queme los chalecos de Roland. Confiscar, querrás decir, corrigió Cordelia con suavidad. Quemarlos podría molestar a las lavanderas. Lenora abrió un ojo. Me agradas. Cordelia sintió un calor recorriéndole el pecho. Estás somnolienta, y debería reservarte el juicio. Tengo un juicio excelente estando somnolienta. Una vez elegí una yegua medio dormida y tiró a Roland a un seto. Edmund miró por la ventana del carruaje, pero sus hombros se sacudían. Durante varios kilómetros, Lenora durmió. Su cabeza se inclinó hacia el hombro de Cordelia y, después de un momento, Cordelia permitió que descansara ahí. El peso era ligero, confiado. Edmund observaba desde el otro lado del carruaje, con las manos tan apretadas que los nudillos resaltaban. Necesitará tiempo, dijo Cordelia en voz baja. Sí, tú también. Sus ojos se encontraron con los de ella. No discutas. He comenzado a catalogar los hábitos de los Hartwell, y discutir en silencio es uno de los más destacados. No estaba discutiendo. Te estabas preparando para hacerlo. Él se recostó. La lluvia repiqueteaba contra el cristal detrás de él. Eres severa, soy precisa. Eso es peor. Cordelia sonrió a pesar del dolor en su cuerpo, y la mirada de Edmund bajó a su boca. El carruaje pareció de repente más pequeño, más cálido, lleno de lana, y la suave respiración de su hermana rescatada. No se podía hacer nada con esa mirada. No allí. No con Lenora durmiendo entre el pasado y el futuro. Pero Cordelia sintió cómo se asentaba bajo su piel, como una promesa doblada cuidadosamente y guardada. La casa Hartwell recibió a Lenora con todas las velas encendidas. La señora Heywood estaba en el vestíbulo con su cabello gris acero impecable y las manos apretadas en la cintura. Cuando Edmund entró cargando a su hermana, la ama de llaves emitió un sollozo ahogado y se cubrió la boca con ambas manos. Lenora, pálida en sus brazos, abrió los ojos. Heywood, murmuró, te ves molesta. La señora Heywood comenzó a llorar sin perder la compostura. Y usted se ve desnutrida, señorita Lenora. Qué grosera, precisa, pero grosera. Los sirvientes formaron una fila en el pasillo. Algunos lloraban, otros observaban. Ned Callaway se quitó el sombrero y miró al suelo, como si hasta sus pescas intentaran ser respetuosas. Edmund llevó a Lenora hacia las escaleras, pero Cordelia le tocó la manga. No ahí, él la miró. Cordelia se dirigió hacia el pasillo este. Ábrelo. La señora Heywood contuvo el aliento. Edmund lo entendió, cambió a Lenora con cuidado de posición en sus brazos y caminó hacia el ala este. Toda la servidumbre lo siguió a cierta distancia. Ante la puerta cerrada, Edmund se detuvo. La señora Heywood tomó el llavero de su cintura. Sus dedos temblaban tanto que Cordelia se acercó y sostuvo el aro con su propia mano. La llave entró en la cerradura, giró con un sonido profundo y reacio. El ala este se abrió. Un aire viciado escapó, trayendo polvo, cedro, lavanda antigua y la tristeza de habitaciones que habían esperado demasiado tiempo. Cordelia levantó una lámpara. La luz iluminó los muebles cubiertos, las ventanas cerradas, una alfombra descolorida y paredes
donde los retratos habían sido girados hacia adentro. La señora Haywood cruzó hacia la primera ventana y abrió los postigos. La tarde de primavera entró con una ráfaga dorada. El polvo se iluminó. La habitación cambió mientras ellos observaban. No sanó, no de inmediato, pero su larga espera se vio interrumpida. Edmund estaba de pie en el umbral con Lenora en sus brazos, y su rostro cambió de una manera que Cordelia recordaría toda su vida. El dolor no desapareció, simplemente abrió espacio. La habitación de Lenora se había conservado al final del pasillo. La caja de música de palo de rosa descansaba sobre la repisa. Edmund llevó a su hermana a la cama, y la señora Haywood se movió a su alrededor con una eficiencia llena de ternura, pidiendo agua tibia, caldo, sábanas limpias, ventanas abiertas, no demasiado, cuidado con las corrientes de aire. ¿Dónde estaban las sábanas de lavanda? ¿Quién había pulido mal esta mesa? Honestamente, ¿es que los sirvientes perdían el juicio cuando los milagros les resultaban inconvenientes? Lenora la miraba con una somnolienta satisfacción. Haywood susurró, ¿sigue siendo aterradora? La aterrorizaré hasta que recupere la salud, señorita Lenora. Cordelia dejó el cepillo con la cinta azul sobre la mesa de noche. Lenora lo vio. Sus dedos se movieron hacia él y se detuvieron. Pensé que se había perdido. Estaba esperando en un cajón. Aquí todo espera. Lenora miró a Cordelia. ¿Abrirías la caja de Edmund se quedó inmóvil. Cordelia lo miró de reojo. Él asintió una vez. Ella cruzó hasta la repisa. El palo de rosa se sentía suave y fresco bajo las yemas de sus dedos. Cuando levantó la tapa, el mecanismo vaciló, hizo un chasquido y soltó una melodía fina y trémula. Era una tonada simple, aguda y un poco desigual, como la de un niño practicando el valor. La señora Haywood se dio la vuelta. Edmund se sentó junto a Lenora y le tomó la mano. Padre decía, murmuró Lenora, con los ojos entrecerrados, mantengan la vela encendida. La voz de Edmund respondió baja y firme. Lo hicimos. Cordelia permaneció junto a la repisa mientras la música vibraba por toda la habitación, y comprendió que una casa también podía exhalar. 3 noches después, la biblioteca ya no se sentía como el lugar donde Cordelia había sido herida por un hombre. La cortina de terciopelo estaba abierta. El crepúsculo de abril se extendía azul contra el cristal. Un fuego ardía con una calidez práctica, más que como una vigilia. La gran mesa de roble aún contenía papeles, pero ahora estaban ordenados. Las cuentas de Rowland para Sir Abel, cartas a los abogados, instrucciones para el médico de Lenora, órdenes domésticas escritas con la pulcra letra de Cordelia. La tinta color sangre de buey brillaba húmeda junto al espolvoreador de arena. El aire olía a humo de leña, cera de abejas, té y lluvia sobre la piedra. Cordelia vestía seda índigo profundo porque la señora Haywood había insistido en que una duquesa debía lucir como tal de vez en cuando, antes de que los sirvientes lo olvidaran. El brillo oscuro del vestido hacía que su cabello cobrizo ardiera con más intensidad y que sus ojos grises parecieran casi plateados a la luz del fuego. Ella estaba junto a los estantes tratando de devolver un volumen de Plutarco a un espacio demasiado estrecho. Los griegos se resisten al orden doméstico, dijo sin girarse. Papá diría que es históricamente consistente. Edmund entró con suavidad, pero sin ocultar sus pasos. Sus botas sonaron sobre la alfombra. Había aprendido o elegido dejar que ella le oyera llegar. Plutarco pertenece 2 estantes más arriba. Cordelia miró por encima del hombro. Hablas ahora solo para corregir mi forma de organizar los libros. Parecía urgente, la voz del duque recuperada para el mundo, y la gasta en bibliotecología. Él se acercó. El fuego capturó el azul de sus ojos y la pálida cicatriz en su sien. Aún se veía cansado, pero vivo de una forma en que no lo estaba en la mañana de su boda. Su chaqueta negra se ajustaba a sus anchos hombros con severa elegancia. El sello en su mano derecha destelló mientras se estiraba por encima de ella y deslizaba el libro en su lugar. Su brazo pasó cerca de la mejilla de ella. Olía a jabón, papel y humo. Cordelia no se alejó. Lenora está dormida, dijo él, después de acusar a la señora Haywood de tiranía por el caldo. Haywood ganó. Haywood siempre iba a ganar. Estaban tan cerca que Cordelia podía ver el pequeño pulso en la base de su garganta. Ella recordó la biblioteca en su noche de bodas, la cortina a medio cerrar,
la palabra áspera y solitaria. La puerta cerrándose tras él, recordó la vergüenza, la ira, la vela quemándole los dedos. Aquella habitación había exigido un testigo. Esta ofrecía una elección. Edmund miró la mesa. Las cartas, el lugar donde su pizarra aún yacía, aunque apenas la había tocado en todo el día. Te debo más que gratitud, sí. Su boca se curvó levemente. Podrías fingir que te resistes. Podría, pero fomentaría malos hábitos. Él volvió a mirarla, y el humor se desvaneció en algo más descubierto. Elegí el silencio porque las palabras se habían vuelto inútiles a mi alrededor. Eso era cierto al principio. Después, se hizo más fácil mantener el voto que aprender a vivir después de él. Los dedos de Cordelia rozaron el borde del estante. La madera pulida se sentía fresca y suave. Estabas tratando de mantenerte fiel. También me estaba escondiendo. La honestidad fue tranquila, y por eso golpeó con más fuerza. Ella se giró completamente hacia él. Sí, él aceptó la palabra sin inmutarse. ¿Puedes amar a un hombre que eligió el silencio? Cordelia contuvo el aliento. Afuera, la lluvia de primavera comenzó de nuevo, ligera como la yema de los dedos sobre la piedra de Yorkshire. No respondió rápidamente. Él merecía el respeto de su precisión, no la misericordia de la prisa. Puedo amar a un hombre que mantuvo una vela encendida, dijo ella. Puedo amar a un hermano que buscó en cada rastro frío. Puedo amar a un duque que remienda su propia correa de estribo y escribe instrucciones insoportablemente breves. Incluso puedo amar a un esposo que usó la mampostería como cortejo. Sus ojos se volvieron más cálidos. Pero no puedo amar una puerta cerrada, dijo ella, ni en ti, ni entre nosotros. Él la miró con firmeza. Tus condiciones. Nunca me mientas ni de palabra, ni con el silencio, ni decidiendo a solas lo que puedo soportar. De acuerdo. No aceptes como si estuvieras firmando la entrega de un cargamento de carbón. Piensa, he pensado. Él levantó la mano, se detuvo justo antes de tocar su rostro y esperó. Durante 5 años, pensé que el propósito era suficiente para construir una vida. En 3 días me hiciste querer conversación, desayunos, discusiones, ladrillos calientes y un futuro, en el que mi esposa audita mi alma con una precisión poco razonable. La garganta de ella se cerró. Eso casi fue un discurso. Soy nuevo en esto. Estás mejorando. El pulgar de él rozó su mejilla entonces, con tanto cuidado que el contacto se sintió como una pregunta. Cordelia se inclinó hacia él, antes de que el orgullo pudiera interferir. Su palma estaba caliente, áspera en la base de los dedos. La piel de ella recordaba la biblioteca, el establo, el carruaje, cada casi contacto que había construido este. Cordelia, dijo él. Sí, te amo. Las palabras fueron medidas, no fluidas, no brotaron de él. Llegaron una por una, elegidas y cargadas. Eso las hizo más devastadoras. Cordelia buscó su chaleco y apretó la tela negra con ambas manos. Bien, susurró ella. Sus cejas se elevaron. Quiero decir, yo también te amo, pero deseaba comenzar con firmeza. El río y el sonido llenó la biblioteca, bajo, asombrado y libre. Ella se puso de puntillas mientras él inclinaba la cabeza. Su primer beso no fue presenciado por retratos, sirvientes ni fantasmas. Pertenecía a la habitación, que había escuchado la primera palabra rota y ahora no escuchaba ninguna en absoluto. Su boca era cálida, cuidadosa y tembló solo una vez. Cordelia probó el té, el humo y la sal de las lágrimas que no habían caído. Las manos de él permanecieron en su cintura, firmes y respetuosas, pero ella sintió la contención en ellas y lo amó más por eso. Cuando se separaron, la lluvia aún susurraba sobre la piedra. Edmund apoyó su frente ligeramente contra la de ella. Nada de puertas cerradas, accedió ella. Desde el pasillo, la voz de Lenora flotó débilmente. Si están reconciliándose en la biblioteca, intenten no molestar a los griegos. Cordelia cerró los ojos, los hombros de Edmund se sacudieron. Tu hermana, dijo Cordelia, tiene un sentido de la oportunidad espantoso. Siempre lo tuvo, te escuché. Gritó Lenora. Cordelia rió contra el abrigo de Edmund y Hartwell House, que había pasado 5 años escuchando una voz perdida. Recogió el sonido y lo guardó. A finales de otoño, 6 meses después de que Cordelia firmara el registro de la capilla, la escarcha adornó los bordes interiores de las ventanas de la biblioteca. La estación había teñido las colinas de Yorkshire de bronce y verde hierro.
Las manzanas dormían en los sótanos. El humo de leña descansaba en las chimeneas. Las velas se encendían más temprano cada tarde. No por vigilia ahora, sino por consuelo. Las ventanas del ala este se abrían cada mañana a menos que la lluvia golpeara demasiado fuerte. Y aún así, la señora Haywood se quejaba lo suficientemente alto como para mantener el aire circulando. Cordelia se sentaba a la gran mesa de roble, con un libro de contabilidad recién abierto ante ella. Su cabello color bronce cobrizo estaba recogido en su habitual corona. Aunque Edmund había soltado un rizo al pasar, y lo negó con tal falta de inocencia que Lenora había aplaudido desde el sofá. Afuera la risa de Lenora resonaba por el jardín. Ella caminaba con el señor Alistair Van, un joven tutor contratado, para ayudarla a recuperar el latín, el francés y cualquier paciencia que Roland no hubiera logrado extinguir. Lenora lo había declarado tolerable porque él se sonrojaba cuando lo contradecían, pero no se rendía. Cordelia sospechaba que el futuro del tutor estaba condenado de la manera más agradable posible. Cerca de los establos, Ned Callaway intentaba entrenar a un potro fogoso que Edmund le había permitido a Cordelia llamar Cardo. El animal se oponía a la educación con las 4 patas. Su gracia, gritó Ned a través de la ventana baja abierta. Cardo ha expresado una opinión política. Cordelia mojó su pluma. ¿Favorece la reforma? Favorece mi retirada del patio. Edmund, de pie cerca de la repisa, miró hacia la ventana. Ofrécele avena, lo hice, su gracia. Aceptó la avena y mantuvo la opinión. La risa de Lenora iluminó el aire frío. Edmund cruzó hacia la caja de música de palo de rosa, ahora guardada en la biblioteca, porque Lenora decía que las habitaciones debían compartir sus reliquias en lugar de acapararlas. Él levantó la tapa. El pequeño mecanismo hizo clic, dudó y comenzó su sencilla melodía de plata. La melodía de Lenora, dijo él. Cordelia levantó la vista de la página. Él se acercó a su lado y buscó su mano. El sello de los Hartwell rozó sus dedos manchados de tinta. En el libro de cuentas abierto, bajo la fecha, ella había escrito la primera línea de un nuevo registro doméstico. Reparaciones del ala este completadas. Sala de música reabierta. Registro de la capilla copiado para el archivo familiar. Pensó en la mañana de la boda, en el rasguido de la pluma, en el silencio de la capilla. La novia firmándose a sí misma hacia el silencio, sin saber qué palabra esperaba en la oscuridad. Pensó en la lluvia sobre la piedra, en una puerta cerrada en el cepillo de una niña, en un banco tallado con las iniciales LHH, y en una vela mantenida encendida hasta que ya no estuvo sola. El pulgar de Edmund calentó el dorso de su mano. Cordelia firmó la página, no como pago, sino como promesa. Su mano calentó la hoja y la casa Hartwell respiró junto a la tinta fresca. Si alguna vez has dicho un nombre en el silencio, y has encontrado a alguien escuchándote por primera vez, cuéntame sobre ese momento en los comentarios. Suscríbete para más historias de romance de la regencia junto al fuego.